Los conceptos erróneos sobre los riesgos de la radiación pueden llevar a una toma de decisiones inadecuadas de riesgo-beneficio para los procedimientos médicamente necesarios en detrimento de los pacientes. Acompáñenme a revisar este artículo publicado en línea hace unos días, el 20 de julio, en Radiology, que informa sobre los resultados de una reunión de expertos de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, una organización que se llama, por sus siglas en inglés, NASEM, National Academy of Science, Engineering and Medicine, que se llevó a cabo durante noviembre del 2020 y que se convocó específicamente para apoyar la planificación estratégica para la educación de estudiantes de medicina en Estados Unidos. Y esto específicamente también en ciencias de la radiación. Ahorita vamos a ver a qué se trata eso. Y se identificó que existe muy poco conocimiento al respecto en los médicos generales que están formados en Estados Unidos sobre este tema. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos en el área de radiología. También revisamos en ocasiones artículos que no sean de nuestra especialidad específicamente, pero que puedan influir en la misma. Y también revisamos editoriales, opiniones y artículos como el que les quiero platicar hoy, que se me hizo sumamente interesante, que la manera como podríamos traducirla en español podría ser algo así como la necesidad de incluir Introducción a las ciencias de la radiación en el plan de estudio de las escuelas de medicina. Obviamente, esto están hablando de Estados Unidos. Son 3 autores, no conozco a los primeros 2. La primera, la doctora Marta Linnet, ella es del departamento o de la rama de epidemiología de la radiación de la División de Cáncer y Genética del National Cancer Institute of Health, o sea, del NIH en Bethesda. La segunda autora es Pamela Davis y ella es del Departamento de Pediatría de la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. Y el tercero es James Brink, que es el único radiólogo. Él sí lo conozco muy bien, fuimos compañeros y él sigue ahí en el Mass General Hospital. Es el jefe del departamento y bueno, pues es el radiólogo que participó dentro del panel de expertos que tiene que ver con esto. Pero como les digo, está publicado en Radiology. Y entiendo que, mucha de la audiencia de este podcast, que la mayoría son afortunadamente residentes, gente joven, pero bueno, es muy amplio también gracias al apoyo que me han dado el auditorio, la audiencia. Creo que aunque no todos estemos involucrados directamente en la formación de estudiantes en las facultades de medicina, sí creo que muchos lo estamos o de alguna manera podemos influir. O inclusive podríamos hacer algo con respecto a este tipo de educación que se propone, quizá no completa como un plan de estudios, pero sí en algunos tópicos hacia los médicos generales para tratar de influir en la formación de los mismos siempre que tengamos oportunidad. Y esto pudiera ser tanto de forma personal como también a través de las sociedades y colegios en los diferentes países nuestros. Y bueno, ¿por qué me pareció interesante? Porque definitivamente las imágenes médicas y los procedimientos de medicina nuclear, aquellos todos procedimientos cada vez más guiados por fluoroscopía, pues sabemos que juegan un papel central en la atención del paciente y si eso es la parte que hacemos nosotros, pero también la radioterapia, pues obviamente es crucial para el tratamiento del cáncer y de otras enfermedades, ¿no? Entonces, la dosis o las dosis de radiación, pues sabemos, por ejemplo, y eso le decimos a los estudiantes, pues que pueden eliminar o reducir el tamaño de tumores, pero evidentemente también se han asociado con mayor riesgo de la mayoría de los tipos de cáncer, incluso también hay de enfermedades cardiovasculares o de cataratas, ¿no? Eso creo que lo sabemos sobre todo los que hacemos intervención. Y cada vez más hay un número creciente de estudios que respalda el hecho de aunque pequeño, pero mayor riesgo de cánceres sólidos, pero también de leucemia con radiación ionizante a dosis bajas, que son aquellas que se definen por una dosis acumulada menores a 100 miligrays,
que puede ser independientemente de la edad de que la recibamos, pero específicamente o incluyendo la infancia, y esas quizás son las que tengan mayor importancia. La otra cosa es que las exposiciones prolongadas a dosis de baja radiación que experimentan los adultos, principalmente por ejemplo radiación médica o también trabajadores nucleares, se han asociado con mayor riesgo, como les decía, de cataratas y también posiblemente de enfermedades cardiovasculares. Y ya sabemos que también hay algunos procedimientos de diagnóstico que están utilizando una mayor cantidad de dosis de radiación, incluso hasta 23 miligrays, por ejemplo, el PET-CT. Entonces, no es la idea del artículo revisar toda la radiación que hacen los diferentes métodos de imagen, sino que veamos que los métodos de imagen como tal están creciendo su utilización y obviamente también la parte de radioterapia importantemente. De hecho, hay el último reporte, en Estados Unidos hay un Consejo Nacional de Protección y Medidas Radiológicas, estimó que anualmente en los Estados Unidos se realizan, fíjense, aproximadamente 275 millones de procedimientos radiológicos, 74 millones de TACs, 8 millones de procedimientos guiados por fluoroscopía, 13,5 millones de exámenes de medicina nuclear y 1 millón de tratamientos de radioterapia. Entonces vean la importancia que tiene esta parte de la radiación en el diagnóstico y tratamiento de muchos de nuestros pacientes, del hecho de que la mayoría de los médicos solicitan pues estudios de imagen, muchos realizan procedimientos guiados por fluoroscopía. No estoy hablando de los médicos generales, obviamente, pero los médicos generales podrán ser traumatólogos, urólogos, cirujanos, etc. Utilizan procedimientos de imágenes durante muchos procedimientos quirúrgicos. Los médicos prácticamente todos necesitan considerar las enfermedades que están relacionadas con la radiación. O, por ejemplo, nosotros también, como radiólogos, muchas veces los efectos tisulares en el diagnóstico diferencial de enfermedades que tenemos o que les damos seguimiento a pacientes que han recibido este tipo de tratamiento. Pero fíjense, menos del 20% de las facultades de medicina en Estados Unidos tienen en su plan de estudios la radiología. Parecería mentira, ¿no? Pero nada más o menos del 20%. Y esto lo reporta esta comisión. Y de todos modos, de eso hay un 45 y entre el 45 y 87%, 90% de los estudiantes de medicina que fueron encuestados consideraron que debería ser necesario que tuvieran radiología como algo básico de enseñanza. Y en la misma encuesta se les preguntó a los residentes de primer año, es decir, aquellos que ya de radiología, aquellos que ya habían entrado y que qué les pareció su educación radiológica durante la Facultad de Medicina e identificaron la gran mayoría, como les digo, entre el 45 y 87%, viene ahí en la referencia, que identificaron no conocer ni los conceptos básicos de radiación. Entonces, el punto está, y eso se aplica yo creo que a todos nosotros en nuestros países, es en que, quizá unos más, otros menos. En la escuela donde yo estoy, sí tenemos el curso de radiología, sí vemos la parte, algo de lo que les voy a platicar, quizá no con el énfasis que les voy a platicar o que estoy tratando de transmitir, pero los planes de estudio de las facultades o escuelas de medicina generalmente carecen de una educación sobre las modalidades que implica la exposición a radiación ionizantes y no ionizantes. Tampoco les enseñamos mucho radiobiología y creo que menos protección radiológica. La educación, si acaso, se enfoca en interpretar estudios, ya sea tomografías o radiografías, en lugar de aprender qué estudios de imagen solicitar. No digo que no lo hagamos algunos, pero abramos el espectro y veamos que en muchos lados enfatizamos mucho más la parte de diagnóstico, de signos radiológicos y demás, que esta parte que estoy tratando de enfatizar que tiene que ver con la radiación. Y bueno, por otro lado, y también es preocupante que los no radiólogos brindan la mayor parte de la educación en radiología a pacientes y a los familiares de los pacientes,
Y díganme cuántos de ellos, pues si nosotros tenemos un conocimiento, no es muy profundo, vamos a decirlo así. Entonces, la gran mayoría de los médicos que los pacientes les pueden preguntar, pues tampoco tienen una información muy importante. Por ejemplo, díganme cuántos de los médicos, incluyo radiólogos, les dicen, por ejemplo, o se basan en los criterios de adecuación o de idoneidad del American College of Radiology, ¿no? De Appropriateness Criteria. Entonces, si juntamos estos datos con el hecho de que entre el 20 y el 50%, eso también ya está publicado ampliamente, de las imágenes solicitadas producen poco o ningún beneficio clínico, porque eso ya hemos platicado también, y creo que todos lo sabemos, todos los que somos radiólogos, y muchas veces sabemos que se piden estudios que definitivamente no van a cambiar la conducta de los pacientes o lo que se les va a hacer a los pacientes. Entonces, esto proporcionaría, yo creo, como una justificación, ¿no?, convincente para la introducción de una educación general en las ciencias de radiación en las facultades de medicina. Y bueno, les dije que les iba a platicar de qué se trataba. Bueno, los autores usan este término de ciencia de la radiación para incluir efectos en la salud que están relacionados con la radiación, para también ver cómo esto afecta subgrupos de pacientes que pudieran ser sensibles a la radiación, ya sea desde el punto de vista de su edad o cuestiones genéticas. La diferencia, por ejemplo, entre los efectos biológicos entre la radiación ionizante y la no ionizante. La diferencia de dosis de radiación entre los procedimientos. ¿Qué utilizamos en las diferentes modalidades clínicas de radiología o en los procedimientos guiados por fluoroscopía? ¿O cuál es la diferencia con la medicina nuclear o con la radioterapia? Y además de otras cosas, múltiples elementos que, por ejemplo, influyen también en la parte que tiene que ver de protección radiológica, de exposición a tejidos, susceptibilidad de los diferentes tejidos a la radiación, ¿no? Entonces, como les digo, por todo esto se vio que existía esa necesidad de juntarse, y eso, como les digo, lo hicieron allá durante noviembre del 2020, para planificar y apoyar en esto de aquí. Entonces, se vieron varios puntos en esa reunión. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que sucedió y de lo que puedo. Obviamente mucho está mezclado con cosas que yo voy a decir y mucha opinión personal, pero uno de los puntos es que los médicos deben estar familiarizados con las fuentes de orientación confiable y de vanguardia sobre los procedimientos radiológicos que mejoran la toma de decisiones clínicas y que también limitan la exposición innecesaria a la radiación. Los médicos también deben conocer las poblaciones sensibles a la radiación para identificar procedimientos diagnósticos o terapéuticos que fueran clínicamente beneficiosos y que al mismo tiempo pudieran reducir los efectos adversos para los pacientes de estas poblaciones. Pensemos, por ejemplo, en los niños, en pediatría, ¿no? Es más, los médicos deben estar familiarizados con las medidas de protección radiológica tanto para sus pacientes como para el personal y para ellos mismos, ¿no? Saber que una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, en los estudiantes que llevan pacientes a la tomografía, pues es la distancia, ¿no? Cómo funciona la ley del cuadrado de la distancia, por ejemplo, para la radiación, ¿no? Para el espectro electromagnético. Y bueno, finalmente los médicos se beneficiarían, creo que yo bastante, de aprender a abordar adecuadamente las preguntas de los pacientes sobre procedimientos radiológicos, sobre incluso, por ejemplo, radiación ambiental, ¿no? O sea, que involucra radiación ionizante. Aquí no lo vemos tanto, pero en Estados Unidos es mucho. Bueno, ¿qué sucede con el radón? ¿Qué sucede con la radiación cósmica? O aquello que pasa en emergencias o en desastres. ¿Qué pasa con la radiación solar ultravioleta, la radiación de las cámaras de bronceado? Las radiaciones no ionizantes, por ejemplo, de la resonancia magnética, o no nos vayamos muy lejos, lo que está ahorita en boga, los teléfonos celulares, el 5G, el Wi-Fi.
otras radiaciones de radiofrecuencia. O sea, hay muchas preguntas que tienen los pacientes y que todo esto constituye lo que los autores, a mí se me hizo muy interesante, pues englobarlo en un concepto, no nada más de lo que nosotros enseñamos de cómo funcionan los equipos de rayos X, el ultrasonido o el TAC, sino todo esto que es la ciencia de la radiación, o de las radiaciones, ¿no? Entonces, para abordar estas brechas o estas faltas de conocimiento, pues sería muy conveniente que tuviéramos una introducción básica en ciencias de la radiación y en habilidades de comunicación también para la educación que está centrada en el paciente, que es lo que nos preocupa ahora y lo que tenemos que centrar nuestra enseñanza, y eso es otro tema. Pero bueno, el podcast no es sobre educación, pero es un tema que a mí me fascina, como saben los que me conocen. Y bueno, esto yo creo que sí necesitamos repensarlo en las escuelas y tratar de influir de esta necesidad de que exista en los planes de estudio esta introducción a las ciencias de la radiación. Entonces, si pensamos o lo que ellos platican o de leer el artículo, ellos dicen que, bueno, estimulados por esas discusiones que tuvieron en la NACEM, pues los autores identificaron elementos esenciales de las ciencias de radiación que se deberían incluir en el plan de estudios propuestos para las escuelas de medicina. Ellos lo hacen obviamente en particular pues para Estados Unidos. Y de hecho hay una tabla que está muy interesante, que bueno, esa está bastante larga y compleja, pero tiene que ver con no les puedo decir que son los temas, porque no es tan específica como tal, sino es más o menos como los tópicos que proponen. Incluso ellos ven como que dónde podría encajar la introducción. Ahorita les voy a platicar algo de esto, ¿no? Porque, bueno, los principales objetivos de la educación en ciencias de la radiación pues serían introducir a los estudiantes de medicina a los conceptos clave de las ciencias de la radiación y enseñarles, creo que es muy importante, estrategias para solicitar o realizar procedimientos de diagnóstico o de terapia que maximizarían los beneficios y que reduzcan los riesgos para los pacientes en aquellos procedimientos pues, que están involucrados con radiación. Entonces, los objetivos de esto serían, por ejemplo, la comprensión de los efectos adversos de la radiación sobre la salud y sobre los tejidos, que pudieran reconocer la necesidad de reducir las exposiciones innecesarias a radiaciones ionizantes para todos aquellos pacientes, pero especialmente aquellos que son sensibles o radiosensibles. Y el otro punto o objetivo sería la implementación de un seguimiento de corto plazo y los efectos sobre la salud a largo plazo de la radiación cuando utilizamos esta a dosis moderada o alta, es decir, a dosis terapéutica. Y ahorita les voy a platicar por qué. Y bueno, si lo vemos así como objetivos, pues qué objetivos secundarios o qué otra cosa podríamos conseguir y que también ellos lo platicaron ahí. Y bueno, pues una sería, por ejemplo, presentar a los estudiantes de medicina los objetivos, procedimientos, el equipo utilizado en las diferentes modalidades de radiación diagnóstica y terapéutica, proporcionarles, por ejemplo, fuentes confiables de orientación para cada una de estas modalidades. Por ejemplo, estos criterios que todos conocemos del American College of Radiology, por ejemplo, como esto con el fin de solicitar procedimientos de diagnóstico por imagen que fueran apropiados y que estuvieran orientados sobre procedimientos específicos para alguna patología e incluso facilitarles esos criterios que también existen de otras sociedades, como por ejemplo de la Sociedad de Oncología o la Sociedad de Medicina Nuclear. Y la otra, bueno, pues es que conocieran perfectamente cómo se puede reducir las exposiciones innecesarias a la radiación. Bueno, pues además los estudiantes deben de poder responder. Yo creo que ahorita que les platicaba de la parte de la comunicación, pues a todas esas consultas, por así decirlo, de los pacientes con respecto a la radiación, claro, y proporcionarles a los pacientes también fuentes confiables de información sobre las causas ambientales de radiación ionizante y no ionizante.
Y finalmente el estudiante podría adquirir conocimientos y experiencia en la toma de decisiones que fuera obviamente compartida entre el médico y el paciente sobre procedimientos de diagnóstico y terapéuticos que estuvieran involucrados en la radiación. Creo que eso es algo que como conocimiento médico deberían de tener, ¿no? Entonces yo les decía que esto se muestra en una tabla que proporciona las ideas sobre estas estrategias educativas y dónde podrían introducirse los componentes que ellos están proponiendo. Y bueno, la verdad es que la mayor parte de la educación en ciencias de la radiación, si es que podemos llamarle así, pues se integraría verticalmente en un plan de estudios ya existente o se proporcionaría a través de, por ejemplo, podemos hacerlo con sitios webs autodirigidos, módulos en línea, incluir algunas sesiones con expertos, por ejemplo, para responder preguntas, y ahí es donde les decía yo que podemos, como particulares, dependiendo de dónde trabajemos, dónde esté nuestra área de acción, o con las sociedades, pues podemos ahí hacer cosa como esta. Algunos componentes propuestos, por ejemplo, de la educación en ciencias de la radiación se designaron o ellos piensan que puede ser en áreas preclínicas o básicas, como los conocemos algunos, por ejemplo, el conocimiento sobre enfermedades y los efectos biológicos tisulares que están relacionados con la radiación, pues podrían integrarse en los cursos, no sé, de histología, de patología. La identificación de subgrupos de pacientes sensibles a la radiación, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, pacientes con algunas enfermedades autoinmunes o pacientes con ciertos síndromes genéticos, pues esto tiene implicación, ¿no?, para adaptar la elección de los procedimientos radiológicos para poder lograr un beneficio óptimo para el paciente y al mismo tiempo que se implementan medidas de protección radiológica para ellos, ¿no? La educación clínica sabemos que debe incluir modalidades diagnósticas y terapéuticas que la mayoría de ellas utilizan radiación ionizante, y esto lo podríamos combinar con la educación en radiología que enfatice el uso apropiado y aproveche estos criterios, por ejemplo, repito, y ellos lo enfatizan bastante, obviamente, porque pues están en Estados Unidos, del American College, pero definitivamente que es algo que, bueno, nosotros seguimos, nosotros lo decimos a nuestros estudiantes y al menos ya saben entrar a la página, saben de qué se tratan estos criterios y que están muy establecidos de acuerdo a la condición clínica que estén estudiando, cuál es el que está por orden. Voy a utilizar una palabra no muy castellana, pero rankeado como el primero, segundo, tercero, la cantidad de radiación que utiliza y si esa es una cuestión de consenso o de medicina basada en evidencia, el nivel que tiene, ¿no? Y bueno, dado el rápido crecimiento que tiene el desempeño de procedimientos, por ejemplo, guiados por fluoroscopía por parte de muchos especialistas, pues los estudiantes de medicina necesitan conocer sobre los beneficios, los riesgos, las dosis de radiación para pacientes, aquellos que se operan, qué es una colangio transoperatoria, qué tanto se radia un paciente que está haciéndose una colangiopancreatografía retrógrada. En fin, hay muchos procedimientos que utilizan radiación y que créanme, o sea, a nivel de gastroenterólogos, traumatólogos, cirujanos, no están muy enterados de los efectos biológicos que tienen estas sobre ellos mismos, sobre el paciente y sobre el personal que está en la sala. Si bien el uso de algunos procedimientos de medicina nuclear ha disminuido con el tiempo, pues sabemos que el uso de otros está aumentando, como por ejemplo el PET o el SPECT, ¿no? Y a menudo implican dosis más altas que otros procedimientos radiológicos y a veces no pensamos en esto. También se necesita conocimiento sobre las nuevas modalidades de radioterapia que se dirigen a las neoplasias con mayor precisión, o sea, ahora ya tenemos robots, ya tenemos CyberKnife, ya tenemos tomotherapy. Hay varias cosas, pero potencialmente implica también dosis sustancialmente mayores de radiación que también se dispersan por los tejidos circundantes sanos, ¿no? Y bueno, se ha documentado los posibles efectos adversos tempranos y tardíos de la radiación moderada y alta y que estos tratamientos sistémicos del cáncer y la inmunoterapia, por ejemplo, podrían reducir la morbilidad y la mortalidad cuando se combinan. Entonces es importante que tengamos ese conocimiento, que se transmita, que lo veamos esto de una forma holística, ¿no? La vigilancia por parte de médicos y oncólogos
que es lo que les decía hace un ratito, los oncólogos radioterapeutas, pues a menudo se limita a unos pocos años después del diagnóstico, es cuando están siguiendo a los pacientes. Pero finalmente, los médicos de atención primaria y otros especialistas como oftalmólogos y cardiólogos tienen un papel muy importante, continuo, ya que pueden ver a los pacientes con regularidad por afecciones que no están relacionadas con la radiación, evidentemente, pero que los van a seguir viendo o que los ven mucho tiempo después. Entonces sí tenemos que estar conscientes de cuáles son esos efectos a largo plazo. También que los elementos educativos clave para estas modalidades deben subrayar el valioso papel que tienen los físicos médicos en la aplicación de estas medidas de protección radiológica. Hay que enseñar a los estudiantes de medicina elementos importantes de la ciencia de radiación en esta parte que yo les digo que es la educación centrada en el paciente y que puede incluir pues videos interactivos, podemos hacer talleres, sesiones de prácticas con actores o con pacientes voluntarios. Bueno, son técnicas de educación que podemos hacer en general, pero que de alguna manera pues podrían ayudarnos en todo esto y que definitivamente, dependiendo de las escuelas, se podría implementar de muchas formas. La otra cosa es que, por ejemplo, se deben quizá de proporcionar a los estudiantes las fuentes confiables de información para los pacientes. Por ejemplo, hay un kit de herramientas para pacientes del American College que incluye enlaces al Radiology Info. No sé si ustedes han entrado ahí, pero es parte del RSNA. Está un radiologyinfo.org y de hecho prácticamente todo está en inglés, pero prácticamente todo está traducido al español. Hay un par de otros idiomas también, pero lo que nos concierne a nosotros ya está traducido. Hay información en ese mismo kit educativa, por ejemplo, obviamente para pacientes, sobre la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterapéutica, información sobre fluoroscopía proporcionada por la FDA. Está información de la sociedad a la que también pertenezco, que es la de intervención, la Society of Interventional Radiology. Hay una información muy importante y mucho también está en español, centrada en el paciente. Y hay otros sitios web también que ahí vienen links como pues evidentemente el MedPlus de la Biblioteca Nacional de Medicina y por ejemplo el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, esto son ideas que se proporcionaron y que algunas de estas, pues obviamente también las estoy proponiendo, pero finalmente es algo que se me hizo muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias educativas pudiera haber y cómo podríamos evaluarlas, ¿no? Bueno, pues aquí, en este punto, los autores reconocen que evidentemente el cuerpo docente de cada facultad de medicina pues es el responsable de las decisiones sobre qué incluir en el plan de estudios y si debe incluir este plan de estudios, pues una introducción a las ciencias de la radiación, que es lo que ellos están proponiendo, ¿no? Que sugieren que fuera como les decía, una integración vertical de muchos de los componentes que se proponen de ciencias de la radiación dentro del plan de estudios, que existe, digamos, junto con el uso sustancial ellos lo mencionan así, se me hizo interesante para aprovechar la cuestión digital de módulos autodirigidos en línea, que algunos pudieran, como les decía, tener videos instructivos o con expertos que fuera para responder preguntas, ¿no? El desarrollo de contenido y estrategias para la educación integrada en ciencias de la radiación, pues se beneficiaría de la implementación de un enfoque evidentemente multidisciplinario, como creo que ya es todo lo que tenemos que hacer, que estuviera basado en equipos. Y aquí también sería muy bueno que eso lo empezáramos desde las facultades, idealmente que estuviera dirigido por profesores de radiología, pero junto con directores de cursos de educación clínica, preclínica y con aportes y enseñanzas de contenidos que fueran relevantes para los radiólogos, para los médicos que realizan procedimientos guiados por fluoroscopía, para expertos en medicina nuclear, oncólogos en radioterapia, físicos médicos, en fin, epidemiólogos quizá también, y todos estos pudieran integrar esto para que se diseñara el curso particularmente para cada una de las escuelas, dependiendo de lo que cada una de ellas enfatiza en la formación de sus estudiantes. La evaluación de ese conocimiento pues podría incluir, cuestionarios escritos sobre elementos preclínicos, exámenes escritos, presentaciones orales sobre los componentes clínicos,
como los procesos de tomas de decisiones para solicitar exámenes por imagen o cómo realizar procedimientos radiológicos o cómo se realizan, que sepan ellos. Creo que eso es algo que no tiene que ver con la radiación, pero muchas veces los estudiantes saben que se tiene que pedir un estudio, pero ni siquiera saben en qué consiste, ¿no? Me tocó estar en un curso de la Sociedad de Universidades Radiológicas allá en Estados Unidos y un grupo de residentes hizo así como un teatro sobre esto, y donde le decían a un paciente, que era un residente que estaba haciendo la de paciente, le decían, bueno, le vamos a hacer una defecografía, y el paciente dijo, pues sí, pues eso me pidieron, y ya a la hora que se trataba de hacer eso, pues evidentemente al paciente nunca le explicaron, el médico que le pidió el estudio nunca le explicó de qué se trataba, y creo que eso puede suceder. ¿Cuántas veces los mandamos a hacer una resonancia, los mandamos a hacer otra cosa y ni siquiera saben el ruido que van a escuchar, que van a entrar a un túnel o lo que van a sentir al inyectárseles medio de contraste intravenoso? En fin, es algo que yo creo que tenemos que hacer énfasis cada vez más en la manera como los radiólogos enseñamos y participamos esto a los estudiantes de medicina. Hay una forma también en que podríamos enseñarles cómo se planifica, cómo se implementa un tratamiento de radioterapia para que ellos tengan idea. Bueno, evidentemente creo que es en lo que enfatizamos más, pues cómo interpretamos los hallazgos radiológicos o por imagen dependiendo de la modalidad que estemos utilizando. Creo que eso lo hacemos más, les decimos qué es hiperdenso, qué es ecogénico, qué es hiperintenso, en fin, y eso obviamente se basa en la física, pero bueno, pues hay que hacerlo todo esto, como les decía, de una forma pues holística, ¿no? General, integral. Y la otra cosa pues es también que enfatizar en los efectos adversos a corto y largo plazo, ¿no? De la exposición a la radiación. Bien, pues como conclusión, esto es mezclado entre lo que mencionan y de lo que hemos platicado ahorita con ustedes. Bueno, se necesita el desarrollo y la implementación de un plan de acción para la educación en ciencias de radiación de las escuelas de medicina en Estados Unidos. De hecho, esa fue la conclusión de esa reunión que tuvieron en noviembre. Los beneficios para los pacientes de este conocimiento adquirido por la educación en ciencias de la radiación por los futuros médicos podrían, primero, mejorar la atención clínica y reducir las exposiciones innecesarias a las radiaciones ionizantes, y también dar lugar al uso de alternativas a las modalidades de obtención de imágenes por radiación ionizante para subgrupos de pacientes que fueran radiosensibles. También podríamos mejorar las medidas de protección radiológica y bueno, otros beneficios para el paciente podrían incluir pues el que sepamos o sepa el médico cómo se tiene que hacer el seguimiento y vigilancia a corto y a largo plazo de los efectos en la salud y en los tejidos que estén relacionados con la radiación. Por ejemplo, aquellos pacientes, como les decía, que han recibido exposición a radiación ionizante en dosis moderadas o altas por su tratamiento. Mejoraríamos también la toma de decisiones compartida entre el médico y el paciente sobre los procedimientos de radiación y terapéuticos. Tendríamos información más precisa que transmitir a los pacientes por parte de esos futuros médicos sobre la exposición y los efectos en la salud que están relacionados, por ejemplo, como les decía, con el radón, con las emergencias y desastres por radiación, por la radiación solar, la radiación ultravioleta, las cámaras de bronceado, los teléfonos celulares y otras fuentes de radiación de radiofrecuencia, como les comenté anteriormente. Entonces, el conocimiento de las medidas de protección radiológica también podría beneficiar a los futuros médicos y al demás personal médico que realice procedimientos que involucren radiación ionizante. La literatura sobre los beneficios a largo plazo para los futuros médicos de esa educación en ciencias de la radiación en la Escuela de Medicina, que básicamente está limitada a las rotaciones en radiología, estoy hablando en Estados Unidos, que es una electiva, pues esa información a nivel de artículos pues es muy escasa y está muy enfocada específicamente en las evaluaciones a corto plazo de esas rotaciones de radiología. Por ejemplo, puntuaciones de las evaluaciones, posterior a conocimientos, ellos tienen uno que se basa específicamente en 21 casos, que es uno que nosotros utilizamos también en el departamento, que es el del MedU, o Aquifer se llama ahora,
y que, bueno, generalmente, evidentemente, muestran mejoras en el conocimiento durante el semestre que nosotros, por ejemplo, enseñamos radiología, pues cómo empiezan y cómo terminan. Claro que esa parte de diagnóstico, de interpretación de imágenes es muy importante y sí se logra y de esa manera los podemos evaluar. Pero además el desarrollo y la implementación de la educación en ciencias de la radiación para estudiantes de medicina debería incluir no solo una evaluación de componentes pre- y posteducativos de alta calidad, sino también evaluaciones del seguimiento a más largo plazo para cuantificar la retención de conocimientos. Bueno, y esto es algo que no tiene que ver nada más con radiología, que podría ser, de hecho, se está implementando en la facultad de nosotros, esa evaluaciones múltiples transversales sobre el conocimiento que se va adquiriendo durante toda la escuela, durante toda la carrera y que se relacionan partes básicas con partes clínicas. Entonces, para ver qué es de lo que realmente enseñamos en ciencias básicas se acuerdan en la clínica y qué de la clínica se aplica o necesita de las ciencias básicas y si lo recuerdan o no. Entonces, y es una retroalimentación hacia los profesores y departamentos de ciencias básicas para que probablemente enfaticen más aquellos conceptos que se necesitan recordar o mejorar o que realmente van a utilizar cuando vean la parte clínica. Entonces, ya para finalizar, pues de esta reunión se está preparando una descripción detallada de las discusiones, de la coautoría de todos estos expertos que participaron en esta reunión que les digo del NACEM de noviembre del 2020. Y al terminar, recomendaron reunir un grupo multidisciplinario de expertos en radiación médica, educadores de escuela de medicina y otras partes que estuvieran o otras sociedades que estuvieran interesadas para identificar objetivos de aprendizaje que fueran muy detallados y que determinaran también las competencias básicas para la educación en ciencias de la radiación en las escuelas de medicina en Estados Unidos. Estos objetivos de aprendizaje podrían luego incorporarse, según corresponda, al plan de estudios de cada escuela individual. Y creo que nosotros podríamos, repito, pensar acerca de qué cosas, no digo que fuera de un día para otro, no creo que se pueda hacer de un día para otro, cambiar los modelos educativos, cambiar el plan de estudios de una facultad, pero sí podemos ir quizá influyendo y agregando valor sobre estos conceptos y que los que manejemos esto, los que enseñemos esto, la referencia sobre esto, fuéramos nosotros los radiólogos. Pues bien, espero que les haya sido de interés este artículo. Me gustaría mucho recibir sus comentarios al respecto en las diferentes plataformas de Memorándum. Y como siempre, agradezco muchísimo su atención y nos escuchamos en la próxima.